Buenos días, mi nombre es Sara Parra. Hoy día les estaré hablando sobre la Ilustración en Colombia. Primero hablaremos de qué fue la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural que predominó durante el siglo XVIII en Gran Bretaña, Francia y otros países de Europa. La Ilustración proclamó que el progreso y la felicidad se alcanzan mediante una educación ilustrada fundamentada en la razón que permitía superar la miseria, la ignorancia y la falta de oportunidades. Se le llamó también iluminismo, porque consideró que solamente la razón daba luces para lograr la certeza científica y transformar la realidad. El filósofo Immanuel Kant, en 1784, en su libro Respuesta a ¿qué es la Ilustración?, dijo: la ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad, de la cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Según Kant, solo en el momento en que toma la decisión de utilizar la razón para tomar sus propias decisiones es realmente libre y adquiere su mayoría de edad. Para los ilustrados, la educación debía ser el pilar de la nueva sociedad. Surgen pedagogos como Rousseau y Pestalozzi, quienes propusieron una escuela que desarrollara las capacidades mentales y manuales de los niños. También fueron creados otros escenarios de discusión como las universidades, clubes, salones, etc. El pensamiento iluminista, con obras como El espíritu de las leyes en 1748 de Montesquieu, nacido en 1689 a 1755, El contrato social en 1762 de Russell y La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1791. En Nueva Granada, nombre dado colombiano ante la colonia, se publicaron documentos como el Memorial de Agravios en 1809 por Camilo Torres y la Traducción de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1793 por Antonio Nariño. Las ideas de la Ilustración se vieron reflejadas en procesos revolucionarios como la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica y la Revolución Francesa en 1789. En Nueva Granada, este pensamiento trascendió hasta los pensadores criollos y alentó al inicio de levantamientos populares en busca de la independencia. Hablemos ahora sobre la Revolución Industrial. Se denomina Revolución Industrial al proceso iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra, por el cual la humanidad pasó de unas formas de vidas tradicionales basadas en la agricultura, la ganadería y la producción artesanal a otras fundamentadas en la producción industrial y la mecanización. Ello propició un acelerado proceso de urbanización que alteró profundamente las estructuras económicas, sociales, así como la mentalidad de los hombres. La revolución industrial fue relativamente rápida, se produjo prácticamente en tan solo una centuria. El proceso de industrialización no fue simultáneo ni adquirió las mismas características en todos los lugares. En la actualidad existen en el mundo zonas poco industrializadas, que coinciden normalmente con las más pobres del planeta. Hablemos de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia entre 1789 y 1799 y cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. La literatura y el tiempo. Hablemos del contexto histórico entre los siglos XVIII y XIX. La historia y la política. En 1789 ocurrió la Revolución Francesa. 1819 la independencia de Colombia, 1830 la disolución de la Gran Colombia, 1841 finaliza la Guerra de los Supremos, en 1843 se adopta la constitución híbrida entre centralistas y federalistas, 1858 los jesuitas regresan a Colombia, 1865 la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, 1871 la fundación de la Academia Colombiana de la Lengua y finalmente en 1880 llega al poder en Colombia, Rafael Núñez. Hablemos de ciencia y tecnología. 1712. La máquina de vapor, creada por el herrero inglés Thomas Newcomen. 1714. La máquina de escribir por el inglés Henry Mill. 1778. La reparación y perfeccionamiento de la máquina de vapor por el escocés James Watt. 1796. La vacuna por el médico Edward Jenner. 1867. La dinamita por el sueco Alfred Nobel. Y finalmente, en 1879, la lámpara eléctrica por el norteamericano Thomas Alva Edison. Hablemos de arte y cultura. En 1729, Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 1751, la publicación de la enciclopedia. 1789, la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia. 1793, la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano en Colombia. 1840, historias extraordinarias de Edgar Allan Poe. 1845, Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Y 1858, las melodías indígenas de Juan León Mera. Ahora hablemos de la ilustración en otros aspectos diferentes. ¿Qué fue la ilustración en la literatura? Su característica más relevante es la búsqueda de la felicidad humana a través de la cultura y el progreso. Las nuevas ideas asociadas al pensamiento ilustrado hicieron que el arte y la literatura se orientaran hacia un nuevo clasicismo, el neoclasicismo, del que se deriva el adjetivo neoclásico. ¿Qué fue la ilustración en Colombia? El desarrollo de la ilustración en la Nueva Granada inició a finales del siglo XVIII, donde hoy en día es Colombia.
Estuvo liderado por los criollos, quienes tenían acceso a los libros que divulgaban las ideas de los ilustrados de Europa, principalmente franceses. Hablemos de sus características. El pensamiento crítico. El uso de la razón era necesario para interpretar el mundo y se empleó una nueva forma de pensamiento que dejaba de lado las justificaciones mágicas, que no podían ser comprendidas desde la lógica. El conocimiento como herramienta. Los descubrimientos científicos y tecnológicos eran considerados como una posibilidad de progreso tanto material como moral, capaces de mejorar la calidad de vida de las sociedades de la época y conducirlas hacia la felicidad. Las leyes de la naturaleza. Los estudios y experimentos realizados desde la ciencia permitieron explicar fenómenos hasta entonces inexplicables. Por ejemplo, las leyes de la mecánica de Newton. La enciclopedia. La recopilación del conocimiento y su divulgación se realizó a través de las enciclopedias con el objetivo de combatir la ignorancia, dado que el conocimiento estaba asociado a la libertad. El antropocentrismo. Se vuelve a considerar al hombre como el centro de todo, según las ideas del Renacimiento del siglo XV, pero desde su capacidad de razonar y de pensar de manera crítica, no de su mera existencia. La burguesía instruida. La burguesía y los sectores de la aristocracia pudieron acceder a los primeros libros y enciclopedias. Solían realizar reuniones privadas en las que discutían diversos temas de política, ciencia, filosofía, entre otros, para intercambiar sus aprendizajes. El debilitamiento de la Iglesia. El poder de la Iglesia disminuyó a medida que la razón adquiría protagonismo y cuestionaba algunas posturas tan rígidas o autoritarias. La Iglesia perdió presencia en las decisiones políticas. Hablemos ahora de algunos autores de la Ilustración. Tenemos a Julio Flores, quien nació en Chiquinquirá, Boyacá, en 1867 y falleció en 1923. También tenemos a Rafael Pombo, que nació en Bogotá en 1833 y fallecido en 1912. Y por último, el poeta antioqueño Gregorio Gutiérrez, quien nació en La Ceja en 1826 y falleció en Medellín en 1872. Bueno, muchas gracias por su atención.